Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Después de la resurrección de Jesús, este es el contexto de lo que te voy a hablar, los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea, pero no habían tenido éxito. Así como nosotros no tenemos éxito en la lucha que tenemos a diario con situaciones que nos suceden, porque Él nos advirtió antes de partir que tendríamos tribulaciones y aflicciones. Va a ser la norma de la vida, porque Él dijo: va a ser Padre que está en los cielos, conoce de ellos, pedid, eso os concederá. Pero también dice la palabra que no sabemos cómo pedir, y muchas veces es que no practicamos la obediencia, como lo primero que hay que hacer es leer. Y ya te voy a dar unas instrucciones con relación a esto, un recordatorio para ti que conoces de esto y para ti que no conoces de lo que te estoy hablando. Quiero de paso decirte que esto no es un asunto de religiosidad, este es un asunto de sabiduría de lo alto, este es un asunto de fe. Y estos pescadores experimentados, que en su momento, antes de caminar con Él, antes de que ellos supieran de Él, cuando Jesús comenzó su peregrinar y fue armando su equipo, precisamente Él pasaba por la orilla del mar, Galilea, y ahí fue que se encontró con los primeros que se convertirían en discípulos. Estos eran unos pescadores experimentados. Y así muchas veces nosotros consideramos que somos experimentados en lo que hacemos y no abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos no son alumbrados por causa de no haber obedecido y entender en la palabra y poder practicar esto a través de la oración. Y esta relación, esta coinonía con el Padre, y nos perdemos entonces de mucho. Y continúo. Así que los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea, pero no habían tenido éxito, no habían logrado nada. Y te recuerdo, esto fue después de la resurrección. Jesús aparece en la orilla y les indica que echen la red a la derecha de la barca, a pesar de que no tenían ninguna razón lógica para hacerlo, como te había dicho. Así que los discípulos obedecen y la red se llena de una gran cantidad de peces. Es decir, la obediencia les trajo ¿qué? Bendición. Desde el punto de vista del análisis que quiero hacer en contexto de lo que encierra este versículo y tantos otros en la Biblia, hay unos puntos de relevancia que es necesario señalar, y es lo que procedo a hacer. La obediencia, por ejemplo. La obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando no las entendemos, puede llevar a grandes bendiciones, como el caso de la pesca. Los discípulos no cuestionaron la orden de Jesús, simplemente la obedecieron. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que eres desconocido para mí, pero no para el Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido y hemos experimentado que por causa de no haber sido obediente a esa, si le quieres llamar intuición, llámala intuición. Yo le llamo a esa voz del Espíritu, a esa influencia en nosotros, ese discernimiento, esa revelación, por causa de no haber obedecido a eso, porque hemos utilizado el mecanismo que la ciencia humana describe como comencemos a racionalizar las cosas, a razonarlas y a verlas entonces desde el crisol de mi perspectiva, de mis experiencias pasadas, de mi conocimiento. Estamos entonces dándole vueltas a la noria. Estamos caminando errante en el desierto, como le pasó al pueblo de Israel 40 años antes de poder entrar a la tierra que les fue prometida. Y en su momento veían gigantes y veían cosas, y a pesar de que veían una columna de humo que los dirigía y una columna de fuego en la noche y maná del cielo, codornices, o sea, a pesar de todo eso, agua brotando de las piedras en medio del desierto, a pesar de todo eso, no fueron capaces de mantenerse en obediencia a aquel que les daba una palabra a través de su vida, en ese caso Moisés. Y luego sucede lo mismo con Josué. Aquel Dios, el mismo Dios que los liberó del cautiverio de Egipto. Muchos pensaron regresar allá, devolverse. Aquel que les vio que pudieran experimentar como un mar
el mar Rojo se abre y ellos pueden cruzar con los pies secos al otro lado. Y como dice la palabra, estos que ves ahora no los volverás a ver. Y como el faraón y todos los que andaban detrás de ellos perecieron cuando las aguas cerraron, volvieron a socorrer. Por lo tanto, voy ahora a lo que es la fe. La fe en Dios es fundamental. Los discípulos confiaron en que Jesús sabía lo que hacía, a pesar de que no tenía sentido desde su perspectiva. O sea, desde su perspectiva natural, pescadores experimentados, ellos sabían que Él sabía lo que decía. Quiero que sepas que en un momento dado, antes de la resurrección, cuestionaban a Jesús. Pero luego ellos vieron. Provisión. Dios provee para aquellos que le obedecen y confían en Él. La pesca milagrosa fue una muestra del poder y la generosidad de Dios. Cuando obedeces, vas a ver la provisión. Pero ¿cómo podemos ver la provisión? ¿Cuántas veces hacemos el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos. ¿Cuántas veces decimos eso? Y lo decimos y nos acostumbramos a tener. Por eso es que los rezos serán una guía para poderte inspirar, pero no es la clave, eso fue lo que nos enseñó el Señor para evitar la palabrería, la redundancia, la palabra hueca, que no va acompañada de un sentimiento genuino de acercarnos en humildad y con triste corazón al Padre. Por eso se nos dio una referencia cuando ellos le preguntaron ¿cómo podemos orar? Porque vieron a un Jesús orando constantemente, y para que no fueran como los fariseos y los religiosos hipócritas que rezaban y oraban, eran rezos y oraban en pie, puestos en pie para que le vieran con palabras rebuscadas. Pero nosotros que sabemos de esto no podemos caer en la mala práctica de no estar prestos, de prepararnos, de irnos a un lugar donde podemos tener esta conexión con Él. Usted nunca va a ir, pienso yo, en la lógica humana. Cuando usted quiere convencer a alguien de algo, usted no va a ir a hablarle a esta persona que necesita de toda su concentración. Usted, como el emisor del mensaje, y con un mensaje que a usted le interesa que este receptor entienda, usted no lo va a hacer cuando las situaciones no son propicias. No puedes estar orando teniendo el televisor encendido. No puedes estar orando estando en medio del bullicio. No puedes estar orando porque aunque estés en silencio, ese bullicio todo ese ruido está en tu mente, está en tu corazón, porque no te preparaste correctamente para así hacerlo. No te estoy criticando si lo haces así, te estoy exhortando a que cambies esa postura. También esto incluye reconocimiento, porque al ver la gran cantidad de peces, los discípulos reconocieron a Jesús. Ahí fue que le reconocieron. La obediencia y la fe nos permiten ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando Él resucitó, muchos no lo conocieron. De hecho, cuando Él caminaba sobre las aguas, allá en el momento de la cuarta vigilia, todos vieron fantasmas en el medio del furor de las aguas, el viento, de esa tormenta, de esa tempestad que te distrae, que te desenfoca, que te saca de tu centro, que abate tu fe. Cuando decimos estar sobre la roca, una roca es firme, no sobre la arena, se mueve, el viento y el agua la arrastra, pero sobre la roca. Por eso esta lección en la cuarta vigilia, cuando luego que ellos ven el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, que alimenta más de 5,000 personas y sobró, que Jesús se retira a orar monte y les ordena que ellos sigan. Eso se dio por causa de que Él tenía un plan divino como lo tiene para ti. Pero ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestro derrotero y nuestra situación actual si no sabemos de dónde venimos? Y nosotros venimos desde el Génesis, desde antes de la fundación del mundo. No desde que mi padre me concibió y mi padre y mi madre me concebieron y nací el día de mi nacimiento. Desde antes, porque somos espíritus encarnados. Y por eso es que muchas veces me oirás decir que aunque andemos dando pasos, caminando en lo natural, con un cuerpo que camina, que hay una gravedad que te sujeta a la tierra, nuestro espíritu que mora en nosotros es de naturaleza sobrenatural.
tan sobrenatural que muchos lo niegan. Por lo tanto, es en Él que es la esencia, es lo eterno, es lo que se va a quedar. El cuerpo lo vemos. Bueno, por eso es que hay una industria de la belleza, que de tantos millones, haciendo rico a mucha gente. ¿Está mal? No estoy diciendo que esté mal. Claro que no. Pero, ¿de qué vale cirugía? ¿De qué vale vernos bien y tanto sacrificio y tanta cosa? Es más, el gimnasio y todas las cosas que hacemos, que sí vale desde el punto de vista, no me malinterpretes, de la salud y de hay una autoestima que mantener y todo ello, pero ¿de qué vale si no le damos importancia a lo más importante, a lo que se va a quedar? Porque al fin no importa la cantidad de cirugías que te hagas, la cantidad de ejercicio que hagas, ese cuerpo va a ir envejeciendo. Y más vale que estemos alineados con ellos, porque mientras él envejece, tu espíritu tiene que estar robusto. De tal manera que cuando te toques partir no tengas miedo a la muerte, el cambio mal llamado muerte, desde la perspectiva del temor que causa. Si estamos preparados correctamente, y bendito Dios me los bendiga a todos y nos bendiga a nosotros y podemos estar largos años de vida acá, pero felicidad y paz. Para eso tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Ahora, porque eso tiene unos beneficios. Y entre ellos, para tener esos beneficios, hay que obedecer esa voz. Así que dentro de eso, para alcanzar ese estatus, esa relación, esa coinonía, tenemos que hacer algunas cosas. Mira, dirección, entender en ello. Dios nos guía y nos muestra el camino a seguir. Pues si Dios, el creador de todo lo que conocemos y aquellas cosas insospechadas. Sí, el hombre descubrió sabemos de la gravedad, sabemos de la centrífuga y todas las leyes físicas. Sabemos que están de astronomía, astrología, sabemos todas esas cosas, esos conocimientos pues porque los planetas están ahí, hay un cielo. Y somos capaces de mirarlo, de verlo. Pero todavía el hombre no ha podido generar o crear lo que Dios ha creado. Y la única manera de poder nosotros sobrevivir en este caminar es siguiendo su dirección, lo cual implica obediencia. Así que, hablando de eso, tengo que decirte, entrar en el detalle de las bendiciones. La obediencia trae consigo bendiciones y abundancia. Eso fue lo que vimos con la red de los pescadores, de los apóstoles. Trae paz, la confianza en Dios te da paz y seguridad. En este punto que te estás oyendo esta palabra, es posible que estés frente a un mar rojo. Tú que me escuchas, que probablemente me lo has comentado, y me viene a la mente muchos nombres, porque todos podemos estar pasando por esas situaciones, todos pasamos tribulaciones y dificultades, el rico, el pobre, no importa la cultura, no importa el color de piel, no importa todo en nuestra humanidad. Pero confiar en Dios es lo que te permite esa situación que tiene hoy, que no te dejó ayer en la noche poder descansar bien. Yo quiero que en este momento la retomes y puedas darte cuenta de que toda tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y es probable, es casi seguro que tú escuchas este audio y yo sé que tú conoces de esta palabra, pero es importante recordarla. Por eso es que él antes de partir dijo, y el Espíritu Santo les recordará todas aquellas cosas que yo les he enseñado, porque somos fáciles para olvidar en nuestra naturaleza carnal. Y muchas otras cosas más que no les pude contar. Eso está en la palabra, eso está en ese oír la voz del Señor. Conocimiento. Al obedecer a Dios, le conocemos mejor y profundizamos nuestra relación con Él, hasta crear eso que le llamamos koinonía. Ahora, ¿cómo oír la voz de Dios? Pues mira, leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos sus instrucciones y promesas. Orando. La oración es un diálogo con Dios en el que podemos pedir su guía y sabiduría. Te repito, es orando, no necesariamente un rezo. Respeto a los que rezan, pero el rezo debe ser una oración. Aunque sea repetitivo, pero no puede ser repetitivo desde la perspectiva de que no vemos el sentido, no podemos tener el canal abierto para escucharlo a Él. Es más, porque el ruido de nosotros estar en la repetición podemos opacar la voz de Él. Escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia, pensamientos y sentimientos. Por eso es que tenemos que hacerlo primero.
de tal manera que acallemos el alma. En lo secular yo siempre le he dicho a mis estudiantes en el salón de clase y a todo aquel amigo o amiga que conozco, aquel que me consulta en lo profesional, siempre le digo, no tomes decisiones cuando estés muy emocionado, muy emotivo, muy feliz o cuando estás muy triste o deprimido. No, porque no estás influenciado, apartado de la objetividad. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que estar conscientes que hemos practicado lo primero de leer la Escritura, de practicar estas cosas para poder escuchar lo que es depositado en nosotros. Esa conciencia, los pensamientos, porque Él toma de lo que tenemos depositado en nuestro corazón. Por eso dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí emana la vida. ¿Por qué? Porque de ahí es que Él va a tomar. Y si no hay nada allí, o si tú no lo tienes a Él, tú vas a estar tomando decisiones conforme a lo que tú conoces. Esa vasija que hemos hablado en otras ocasiones, que está con agua turbia, que está en un lugar donde no puedes tocar, no puedes vertirla para sacar esa agua sucia. Hemos hecho ese ejercicio mental, no la puedes tocar. Entonces, ¿cómo sacamos esa agua sucia de esa jarra de agua que no podemos tocar? No la podemos vertir, porque no podemos tocar la jarra. ¿Cómo la sacamos de allí? Pues hemos visto cómo. Por ley de física, vamos a depositar más agua en ese envase que tiene una capacidad limitada y vamos a comenzar a depositar en él más agua limpia. De tal manera que con el pasar del tiempo, y te invito, si no lo has hecho, que lo hagas para que valides esto, vas a ver cómo el agua limpia supera la cantidad de agua sucia, tornando entonces eventualmente, conforme a la velocidad que lo hagas y todo lo practiques, pero el resultado va a ser el mismo, que esa jarra terminará con agua limpia. Así es nuestra conciencia, porque nuestro subconsciente, según los estudios del hombre, y es la ciencia creada por el Señor, el hombre la descubre, nos deja ver que mientras más cosas veamos, oigamos, que nos roban la paz, ideas contrarias a felicidad en paz en Cristo Jesús, esas ideas van a estar depositadas allí y tú no vas a tener el control de poder apagar esa maquinita. No vas a poder decirte detente ahora, salvo que te pongas a orar de rodillas o de pie, pero que te concentres en ese estado de conciencia, de pedir perdón, con un corazón contrito y humillado, y reconocer por qué tienes esos pensamientos que no te dejan dormir y que lo único que haces es acallarlo con pastillas somníferos, pero no te dejan dormir. ¿Por causa de qué? De que están ahí. Que el león, él dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, destruir, porque vino a robar, mentir y matar. Te roba la paz. Mira, voy a concluir. Y te digo que este pasaje de la pesca milagrosa te debe animar, porque a mí me anima a confiar en Dios y a obedecer sus instrucciones. Al hacerlo, verás cómo experimentaremos sus bendiciones, cómo las vas a comenzar a experimentar y podrás reconocer su presencia en tu vida. Sí, podremos reconocer la presencia de Él en nuestras vidas. Bendito Dios, hemos lanzado tu palabra, un mensaje espontáneo. Que seas tú, Señor. Que seas tú una semilla que caiga en buen terreno. Sea, Señor, esto como agua viva que haga florecer esa semilla, esas raíces, esas ramas con esas flores que vienen de ti, de lo divino. Que las haga florecer. Que traiga luz. Que ilumine las tinieblas, Señor, que aclare pensamientos para poder enfrentar la batalla en el día de hoy. Comenzamos en el día de hoy dejando atrás el afán de ayer, superando el afán de hoy, porque todo lo ponemos en tus manos. A ti que me escuchas, te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida y espero que esta palabra, en un mensaje espontáneo y sin filtros, haga rema en ti, que te agarres de ella, que no sea un mensaje más. Óyelo las veces que tengas que oírlo. Y si sabes de alguien que tiene necesidad de oírlo, compártelo. No para mí, para la gloria de Dios. Porque al fin y a la postre eso es lo que he hecho, de tener mi agenda para poder hacer y cumplimiento con Él. Y quiero que sepas que me encuentro en mi automóvil estacionado. Porque no hay un lugar, claro, en silencio, apartado. Estoy en un lugar donde tengo distracción, porque eso lo he decidido yo. Pero estoy en obediencia a lo que el Señor me ha dicho que haga. Por eso en estos días, en el contexto histórico donde nos encontramos, y antes de este mensaje he compartido
compartido otros mensajes alrededor del tema de la obediencia. Porque la obediencia nos lleva también a actuar con la verdad. Y cuando vemos esa investidura, esa vestidura del buen cristiano y la buena cristiana, del soldado, del hombre, eso incluye a la mujer. Cuando digo hombre, es hombre y mujer. Comienza con el cinturón de la verdad. Es lo primero que tenemos que colocarnos. Porque con la mentira no podemos. Así seamos honestos con nosotros mismos. Porque a Dios no puede ser burlado ni engañado. Dice la palabra que tiene contado cada cabello de nuestra cabeza y los conoce. Y que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Es nuestro Creador. Y en su santo nombre dejo este mensaje, esperando que te haya sido de edificación y que todas las cosas y tus anhelos puedan ser alineados con la palabra del Señor y el propósito que tiene para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén, amén, amén. Bendito Dios.